This is Work and Learn Abroad. Bienvenidos a un nuevo programa de Work and Learn Abroad. En esta ocasión vamos a compartir con Facundo Herrera. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, un gusto, Leo. En este caso vamos a compartir la experiencia de alguien que viene de fuera del país y se viene a trabajar acá a Irlanda. Tal vez si nos contás un poco acerca de vos, Facu. Sí, ok, mi nombre es Facundo Herrera, soy de Argentina, de una provincia en el norte que se llama Chaco, y soy de un pueblo que se llama La Verde, muy chiquitito del norte de Argentina, y vivo en Irlanda hace 5 años. 5 años. Sí. Facu, ¿y cuál fue tu motivación a salir fuera del país y cómo fue estar en el país y tomar esa decisión? En mi caso fue una decisión más bien profesional, no había un motivo, la situación del país no era tan malo, estaba bien, estaba cómodo en la empresa donde trabajaba en ese momento, pero sentía que necesitaba crecer un poco más, que ya había llegado al techo. Como te digo, vengo de una provincia pequeña, donde no hay tantas posibilidades y estaba, yo creo, en el mejor lugar donde podía estar en ese momento, ahí. Entonces, pero sentía que necesitaba ir un poco más, salir un poco más. ¿Y cómo fue ese proceso cuando vos comenzaste a tener ese sentimiento de me quiero ir? Sí, entonces ¿Y no empecé. pensaste en irte a Buenos Aires o cómo llegaste a la conclusión de ir fuera del país? Sí, una de las posibilidades era Buenos Aires, pero es la opción que la mayoría tiene, ¿sí? Ajá. Todo el mundo va a la capital y es la solución más fácil, o el lugar más fácil o más obvio, lo primero que viene a tu cabeza. Pero en mi caso, como trabajaba en ese momento con una empresa que tenía clientes alrededor del mundo, me empezó a picar esa curiosidad por algo fuera del país. ¿Cómo llegué a Irlanda o de dónde surgió esto? En el trabajo tenía una compañera que me comentó de un acuerdo que existe entre Irlanda y Argentina, un programa que se llama Work and Holiday, Okay. que te permite o permitía a 100 personas de Argentina venirse a Irlanda por un año a probar suerte, a trabajar o a estudiar o lo que sea. Ella me lo contó como ella lo iba a hacer inmediatamente, eso fue allá en el 2012, y a mí me pareció interesante, pero no se me ocurrió a mí inmediatamente. Pero en mi cabeza se ve que empezó a trabajar esa idea y al año siguiente dije, voy a probar. Y no fue tan difícil. ¿Fuiste ahorrando dinero? Sí, Porque, una de las digamos, razones. mientras vas pensando, vas diciendo, Exacto. bueno, ok, si quiero hacer esto, pues voy Las a ahorrar condiciones. dinero, voy a conocer gente. Exacto. ¿Qué hiciste antes de dar el paso? Primero, si necesitaba dinero, vi cuáles eran las condiciones, qué requisitos tenía, si los cumplía o no, qué me faltaba, porque mi situación en ese momento era yo trabajaba, era independiente, pero no tenía suficiente como para decir, ok, me voy y dejo todo. Entonces, eso también jugó un poco a decir, no, ya, voy a esperar un poco. ¿Voy a hacerme asalariado? ¿Voy a conseguir una Claro, casa claro. Entonces, y meterme como en ese plan? exacto. En ese momento yo estaba trabajando y estaba cómodo ahí y en ese lugar, pero para poder viajar necesitaba desprenderme de eso y empezar de vuelta. Entonces, ¿Y en tema de papeles? bueno, ahí empecé a investigar qué era lo que se necesitaba y la verdad que tenía todo lo que se necesitaba. No eran muchos los requisitos como en otros lugares. Este programa existe con otros países también, Argentina con Francia, Australia y Alemania, pero no es tan fácil y además el idioma es mucho más interesante o más importante para mí en ese momento, mejorar el inglés. Y Facu, Y Australia es mucho más difícil, y Nueva Zelanda también, más lejos, mucha más demanda. Esto era algo nuevo y no había tanta competencia para conseguir en ese momento. Ok, perfecto. Una vez que decidís, bueno, comenzás a trabajar, comenzás a ahorrar dinero, comenzás a tener los papeles, ¿cuándo compraste los tiquetes? ¿Unos meses antes o unos días antes? Bueno, porque ya haces el paso. Cuando claro, compras tiquetes estás poniendo el sello, claro, ¿verdad? ya estás invirtiendo ahí. El proceso se abre una vez por año, en ese momento se abría en marzo. Entonces hay que aplicar en ese momento. Cuando aplicas,
no tenés que comprar el pasaje, cuando pasás a la segunda etapa recién tenés que comprar el pasaje y el seguro, y ahí es donde se va la mayor parte del dinero. Entonces lo que yo hice fue aplicar y compré el pasaje y ni bien me lo confirmaron. Ok, perfecto. La primera vez, yo apliqué 2 veces. La primera vez no me contestaron inmediatamente, me contestaron casi a fin de año. Entonces ya tenía planes. Tenía planes y no, dije que no, si me lo podían guardar para el año siguiente. Entonces al año siguiente volví a aplicar, ya me habían guardado el lugar y ahí sí pude ir. Lo que sí notaba yo es que siempre quería posponerlo, patear. Siempre compraba el pasaje lo más alejado posible de la fecha, pero bueno, igual se dio. ¿Y el día que lo compraste, ya tu familia sabía o cómo fue la reacción de tu familia? Porque no, sí, ellos sabían y de hecho tuve que pedir ayuda porque tenía que comprar los pasajes y no tenía el dinero suficiente para comprarlos, entonces ellos me aportaron algo para que yo pueda comprarlo de una manera más conveniente, porque si no en cuotas se hace más largo. Quién sabe si regreso. Sí. Entonces ellos me ayudaron, sí, y sabían. Obviamente que mis viejos mis padres estaban un poco tristes, pero también contentos. Es una situación diferente o difícil de explicar, especialmente si todavía no tenés hijos, pero sé que es una decisión difícil para ellos. También para mí, pero sé que ellos me apoyaron siempre. Y Faco, cuando vos ya se acercan los días, ¿vos tenías algún trabajo antes de venirte para acá? Sí. ¿Ya tenías trabajo? Tenía trabajo. ¿Y cómo lograste encontrar un trabajo? ¿Alguien te ayudó? Sí, entonces te decía que compré el pasaje para febrero en ese momento. La misma persona, una amiga que me había comentado de esa visa, ya se había venido para acá y ella me dice que en el trabajo donde yo estaba estaban buscando a alguien, pero con la condición de que tenía que irme en septiembre. Entonces ¿Eso era antes? Sí. Okay. O sea, hice la entrevista en julio por Skype, me dijeron que sí, yo acepté la oferta, o sea, me dieron la oferta, yo acepté y bueno, me dijeron, bueno, tenés que venir en septiembre, entonces tuve que cambiar el pasaje, iba a ir en febrero, como te decía, siempre lo postergaba, pero ahí lo tuve que traer, adelantar, porque era conveniente venir con trabajo a un nuevo país. Si tenés trabajo es mucho más, te sentís mucho más estable. Tranquilo, sí, tranquilo, no sabes cómo va a ser, pero si ya tenés, además iba a trabajar con esta chica que era mi amiga y había otra chica que también es de la misma zona que también vivía ahí. Eso le redujo y trabajaba ahí, quiero decir. Incertidumbre, Claro, la ansiedad la manejabas un poco mejor. Y esos días antes de venirte, ya con tiquete en mano, maletas alistadas, echando el mate en la maleta, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Había temor, angustia, ansiedad? ¿Qué cosas puedes decir? Sí, un poco de todo. Mucha incertidumbre, nervios, ansiedad. ¿Pensaste en echarte para atrás? No, pero sí pensaba en volver al año siguiente. Postergarlo de nuevo. No postergarlo, sino ir y volver. Ah, ok, y ahora tenías fecha de regreso. Sí, ahora no es postergarlo. Claro, voy a ir un año. Y eso por lo menos, yo no sé si lo pensaba como mecanismo de defensa, decir, bueno, voy a volver en un año, no pasa nada. Sí. Entonces, pero quizás no lo pensaba realmente o no quería, pero en ese momento era lo que me tranquilizaba, no importa, voy a volver en un año. Ok, perfecto. ¿Y le habías dicho a alguien, mira, no, tranquilo, ya regreso el otro año? Pero, por ejemplo, en el trabajo me habían ofrecido como una suspensión o mantenerme como empleado, pero que no me pagan, pero al año siguiente volvía o sea, mantener el vínculo, pero yo dije no. Y eso significaba para mí, ahora que lo pienso, como que en realidad no pensaba volver, porque si no hubiese dicho que sí. Exacto. Y eso me hubiera atado al lugar, o a la compañía y a volver. También porque esta chica que me comentó sobre la visa, ella había mantenido la relación con la empresa, pero al final se quedó, entonces era difícil una vez que estás acá renunciar al trabajo argentino, entonces era mejor cortar todo y empezar todo de vuelta con trabajo, así que no era tan diferente.
Y fue cuando vas en el avión o cuando llegas a Dublín, ¿en qué momento dijiste, pucha, ya voy aquí, ya Sí. se está dando Bueno, esto, era- no es en serio? Sí, cuando fue como en distintas etapas, primero porque desde Chaco tuve que ir a Buenos Aires y el vuelo salía de Buenos Aires Ok. y en Buenos Aires tuve un par de días, así que la despedida se hizo larga. Sí, sí. Porque en Chaco tenía ciertos amigos y la familia, después en Buenos Aires otro grupo de amigos y otra parte de la familia ahí. Y creo que ya el último día cuando fui al aeropuerto y subí al avión, ahí fue cuando Desde como, ya, ya ya está, que ya no puedo bravo. volver. Ay, mira, ya voy para Ya, allá. sí, sí, porque fue así. Y mientras vas en el avión, Todo nuevo, todo todo diferente, feliz, sí. claro. ¿Ya habías viajado, habías vivido fuera del Ah, país? no había vivido nunca fuera del país, había viajado en avión una vez solamente dentro del país, pero nunca cruzando el océano, Ok. así que no tenía ninguna experiencia afuera. Ajá. ¿Y cómo te sentías con el inglés? Eh, Me sentía capacitado para hablar, seguramente no como ahora, obviamente, pero no era... podía comunicar, me sentía cómodo. Había estudiado, trabajado antes en esta empresa que era con clientes de Estados Unidos, entonces había un contacto más o menos, me podía comunicar. Ok, ya tenías una experiencia de cómo era trabajar en inglés. Claro, también ayudó el hecho de que cuando vine acá vivía con gente que hablaba español, Sí. amigos, y entonces... Ese es otro punto. Ok, ya llegas a Irlanda, ves el clima, ves Dublín, te recibe, me imagino que te recibe algún conocido en el aeropuerto. ¿Cuál Sí. es tu sentimiento ahora? De ese momento, ¿cómo lo sentí? Bueno, llegué, me sentí, estaba esta chica con un compañero de trabajo, me fueron a esperar al aeropuerto y me llevaron a mi casa, que es la misma casa donde vivo ahora, y me dijeron, bueno, esta es tu llave, y se fueron. Y ahí... Eso ahí es quedó. el mejor, es uno de los mejores Y días ahí de la vida de uno. no había nadie en la casa, todo el mundo estaba trabajando. Entonces llegar, cerraron la puerta y quedarse solo ahí. Ajá, por supuesto. Ahí fue cuando dije, wow. Sí, sí, sí. Ese momento es uno de los momentos que uno recuerda toda la vida, creo. Sí, sí. Y ver ese techo, o ver esas paredes, o esos muebles, y dice uno, ¿qué es esto? ¿Qué hago aquí? ¿Qué demonios hago acá? Era obviamente era septiembre y acá es otoño. Yo venía de Argentina, que era primavera, el clima cambia, es un país diferente, pero impactante fue el clima, el cambio de temperatura también. Sí, sí, es otro. Del calor, Comprar, abrigos, sí, sí, exactamente. sí. Y ese primer año tuyo, ¿qué consejo le podrías dar a la gente porque digamos, en tu proceso por la visa ya la tenías clara, el camino, el trabajo, pues lo tuviste claro porque te echaron Sí. una mano ahí. Ujú. Y en otros episodios hemos hablado con otros compañeros que es clave el tener una red de contactos, hacer networking y eso, porque eso te libra un poco de estrés y te da un Sí. poco más de tranquilidad y te pues enseñan y te abren puertas. Entonces digamos que vos, esa parte tuya estuvo menos pedregosa, digamos. Pero Traumática. el primer año de trabajo acá, pues ya es un primer año, ya estás trabajando en un país que nunca habías visitado antes. ¿Qué consejo podrías darle a la gente para ese momento? Ese momento, yo lo que traté de hacer fue, una vez, como ya tenía trabajo y tenía una red de amigos, mi objetivo era tratar de conocer la mayor cantidad de lugares posible. Okay. Viajar. ¿Seguías pensando en me voy en un año? Quizás los primeros meses, quizás, sí, los primeros meses sí, especialmente porque fue Navidad inmediatamente después de que yo llegué, Año Nuevo, y era la primera vez que lo pasaba lejos de la familia, entonces extrañaba un poco, pero decía, bueno, voy a viajar, eso me va a ayudar a que el tiempo pase más rápido, sí, pero también al mismo momento me empezó a gustar más y más eso. Y por otro lado trataba de
cualquier evento de argentinos o cualquier cosa que me participar, grupos de Facebook, grupos en WhatsApp, donde se podía organizar algo, y ahí te das cuenta de que me di cuenta de que había mucha más gente que conocía o amigos de amigos en Dublín que quizás en otra ciudad en Argentina. Interesante. Sí, muchos compañeros de la facultad que habían venido también. Sí. Y Facu, una vez que ya estás varios años en esta empresa, pues, y de repente, ¿cómo te surgió el moverte hacia otra empresa? La verdad es que creía que estaba cumplido un ciclo. Sí, mucha de la gente que yo conocía que trabajaba en esa empresa ya se había ido por diferentes motivos, se volvieron a Argentina, se fueron a otras empresas dentro de Dublín, y además porque tenían una restricción con la visa que yo tenía anteriormente, con la que no me podía cambiar. Y entonces empecé a buscar y realmente en Dublín hay muchas posibilidades, muchos caminos, abierto, sí. Hay muchas opciones. Y yo seguía queriendo quedarme en Dublín, pero probablemente no en esa compañía. Entonces empecé a buscar. ¿Algún consejo a la hora de buscar trabajo que vos le darías a alguien que esté allá en Argentina? En Argentina, y es buscar a través de... Hay muchas páginas de recruiting, y si tenés contactos en Dublín te pueden ayudar también, como me pasó a mí, que siempre en Dublín siempre están buscando gente y es muy... hay mucha competencia entre las empresas para conseguir los recursos. Okay. Es deseado la gente. Sí, la gente deseada. Lo que yo recomendaría también es que estudien inglés. Eso ayuda muchísimo. A veces no tan importante ser excelente cuando se habla, pero que seas capaz de expresarte, comunicarte, de poder explicar lo que pensás. Y después aplicar. Yo apliqué muchas veces antes de conseguir este trabajo, donde estoy ahora. No tengo tanta experiencia desde Argentina aplicando porque tuve la suerte de que esta entrevista que hice me fue bien, pero lo hice por Skype, se puede también. Okay. Y Facu, cuando estabas consiguiendo este segundo trabajo, perdón, te corto ahí un momento, pues me interesa saber un poco cómo lo abordaste el tema, para la gente que también está del otro lado. Y cada quien aborda diferente cuando le llega una oferta salarial, comienza a ver más días de vacaciones de las que tenías en tu país, comienzan a darte beneficios y te comienzan a dar acciones de la empresa y toda esta cosa que uno nunca en la vida se imagina. Alguna gente tiene la dicha en los países de nosotros de tener esas experiencias. Yo en mi caso no la tuve, no sé si vos la tuviste y me gustaría, si no la tuviste, cómo fue esa experiencia tuya y también saber qué tipo de consejo le podrías dar a la gente cuando llega ante esas situaciones, porque a veces nos vamos de buenas a primeras, decimos en Costa Rica. Sí. En mi caso, cuando no sabía de este sistema tampoco en esta empresa, pero sí más o menos conocía el promedio dentro del mercado. ¿Cuáles eran los números que se estaban manejando en el mercado? Sí, exactamente. En internet se puede encontrar esa información y además tenía gente conocida que trabajaba acá en esta empresa. Entonces, genial. Eso fue otro detalle. Sí, cada caso es diferente, no podía garantizar de que eso iba a ser exactamente lo que me iban a ofrecer, pero más o menos tenía una idea. También era importante para mí conocer los derechos que tenés como trabajador, por ejemplo, la cantidad de días laborales de vacaciones que hay un mínimo que la empresa donde estaba anteriormente me lo daba y cualquier cosa que venía sobre eso iba a ser un beneficio extra. Exacto. También, así como tenemos salario, pues tenés esa parte que es importante. Pues como vos decías, que recién llegado, pues que había ido a pasear y uno dice, si estoy fuera del país, quiero aprovechar el momento, exacto. ¿verdad? Y además, diferente cuando llegas por primera vez, que me pasó a mí, quizás el primer trabajo, creo que estaba bien para hacer un primer trabajo, pero las condiciones eran completamente diferentes a la actual.
y creo que en general uno busca siempre mejorar, pero me parece que en mi experiencia fue una buena experiencia esos 2 años, pero después uno busca siempre crecer. Ya otro nuevo techo. Exacto, sí. Y en el caso del cultural, Irlanda, pues culturalmente hablando, es un nuevo país con sus propias tradiciones y costumbres. Culturalmente hablando, ¿vos qué has encontrado diferente o qué consejo le darías a las personas que están pensando en venirse para acá? Hay muchas cosas que son diferentes, también hay cosas que son iguales. Al final somos todos seres humanos. Sí. Una de las cosas que más me impactó o me sigue sorprendiendo por la diferencia con Argentina es que es muy difícil que te inviten a su casa. Es muy difícil llegar a ese nivel, tiene que ser muy cercano. En cambio, en Argentina es algo común. Más casual, sí. Quizás en Puerto Rico, Costa Rica también. En Puerto Rico, en Latinoamérica. Creo que en toda Latinoamérica quizás, no sé, la experiencia que yo tengo. Pero también pienso, en mi caso, cuando vivía en Argentina, nunca invitaba tampoco a nadie extranjero a comer a mi casa. Siempre eres el grupo. Sí. Ahora lo ves porque sos el extranjero. Claro, estás del otro lado de la cerca, decimos nosotros. Claro, entonces quizás sea lo mismo, pero eso me pareció difícil. Entonces pero eso no significa que no tengas una buena relación. La forma de socializar acá es a través de los bares y esa es la forma. Y es donde pasan las cosas, porque el clima no es muy bueno, entonces el lugar donde la gente se junta es ahí en los bares y ahí es donde pasan las cosas y sí, si te gusta la cerveza y si no, algo vas a tener que tomar, aunque sea agua, porque se puede tomar agua también, sí, pero pasa por ahí. Hay mucho que, digamos, sucede en el pub, digamos, sí, podríamos decirle, y lo que pasa, no sé cómo le dirán en Argentina al pub, nosotros en Costa Rica lo puedes conocer como bar, como cantina, hasta bar, restaurante, un bar, pero la gente toma y a veces está esa mala concepción de decir es una borrachera y hay problemas y hay un escándalo y aquí es diferente. Vos vas a entrar a un pub y la gente está ahí tranquila. Sí, no hay peleas. Hay mucha gente hablando, claro, por supuesto, sí. Y hay música Irish ahí que está sonando y uno encantado y más bien se siente súper bien. Pero no es algo que, digamos, la forma en que lo toman es diferente. No está mal visto y es el lugar donde la gente se reúne a conversar a cualquier hora, de distintas edades, gente joven, gente no tan joven. Mayores de 18 tomando, pero van con los chicos también hasta cierta hora. Sí, eso, uno de mis objetivos era ir a la mayor cantidad de bares posible también. Bueno, para las personas que quieren referencia de bares, aquí está Facu también. Otra consulta, Facu, ¿tenés algún consejo para esa persona que está al otro lado escuchándonos, que tal vez ya ha escuchado varios de los programas y dice, puchica, suena bien, esta gente no parece que la está pasando bien, al rato y me animo? ¿Tenés algún último consejo que vos podrías decirle a esas personas? Sí, yo diría que se animen, ¿sí? Que lo peor que puede pasar es que se tengan que volver a su país si no les gusta o si no, pero siempre puedes volver a tu país, pero no siempre podés volver el tiempo atrás y decir voy a probar. Entonces animarse, y lo único que yo me arrepentiría es de no haber venido antes quizás. Sí. Pero todo pasa por una razón y el momento que fue, pero si pudiera haber venido antes, final, aquí está, imagínate, vos pensabas en venirte al año, sí. ¿Ya vas para cuántos? ¿5? Sí, 5 ya. Imagínate. Bueno, perfecto. Facu, si la gente se quiere comunicar contigo, ¿hay alguna forma en la cual se pueden comunicar? Sí, _ Facu en Twitter. No lo uso tanto, pero estoy ahí hace mucho, así que... Bueno, okay, sí. Perfecto. Y conmigo se pueden comunicar a leonardo.martin@pm.me. Suscríbanse, envíen sus preguntas. Si quieren saber más acerca de la experiencia de alguno de nosotros, no duden en comunicarse y manténganse atentos, que vamos a seguir teniendo experiencias.
Facu, muchísimas gracias. Un gusto, gracias por este tiempo. Muchísimas gracias. Chao. This is Work and Learn Abroad.